pasado. Atención país, lo que vamos a conversar ahora. Bienvenido, Rubén. El último director de la sede. No, Sí. gracias, para mí es un gran Buenos honor días. poder compartir con ustedes. Uno se siente como en casa, ¿verdad? Ah, Un qué honor bueno. llenar ahí. Tipo, un abrazo grande. Gracias, Bichara. Claro que Bienvenido. sí, claro que sí. Empecemos con el tema eléctrico y la situación. ¿Qué fue lo que pasó con el PLD que dejó el país destruido en materia eléctrica? Aquí estuvo Andrés Cueto hace unos días y dijo que desde el 96 Danilo Medina, bueno, empezó, el 96 era Leonel presidente, Leonel, Danilo y Temístocles Danilo montaron. y Temístocles destruyeron todo el aparato productivo y han pasado todos estos años y llegamos a tener la misma situación de toda la vida. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? Mira, la verdad es que yo pienso que ha habido lo que ha motivado todo esto es tal vez la forma en que se ha justificado un evento que pasa en cualquier circunstancia. Todos los equipos mecánicos pueden sufrir desperfectos, pero tú tienes que cuidar cómo tú explicas eso a la población. Nosotros, en materia eléctrica, de verdad, para mí, sería una gran cosa que lo que se hizo se pudiese repetir. Ujú. O sea, nosotros adicionamos al sistema eléctrico más de 2.000 megavatios. No sé si uno pueda realmente entender lo que hay que hacer para lograr algo así. Más de 2.100 megavatios. Ahí está incluida Punta Catalina. Claro, adicionados al parque de generación. Entonces, dice, bueno, pero ¿cómo es que esto no se ve o no se reconoce? Porque reconocer el trabajo no resta, al contrario, te dignifica a ti porque te pone a la altura de lo que debe ser. Entonces, ojalá pudiéramos poner ahí una lista de los proyectos. Mírenlo ahí como están. Fíjense cómo desde el 2012 al 2019 se suman 2.162.5 megavatios. La demanda nuestra total, a veces está en 2.200, 2.300. Diario. Sí, Diario. la demanda 2.200, nuestra. 2.300. Sí, a veces. O En sea la mañana tú tienes una demanda que puede rondar los 2.300 megavatios. Ahora, ya después de las 7 de la noche, puede montarse en 2.500, 2.600. El tope es ese. Sí, porque ya tú prendes los aires, prendes la luz. Imagínate tú en la pandemia, todo el mundo en su casa. Encendido Los aires de todo. por la mañana, todo el Televisor. mundo en su casa, trabajando de ahí. No hubo problemas, porque coincidió con la entrada de la número 2 de Punta Catalina, que se apropió del 30% del mercado. Entonces, tú tienes ahí 2.162 megavatios. Ustedes nuevos. dejaron 2.000 megavatios instalados. No, nuevos. Nuevos. Esos son A lo nuevos. que O había. sea le que teníamos pusieron eso. excedente. ¿Eh? Teníamos excedente. Bueno, tú lograste completar el déficit y dejar un pequeño colchón Ujú. para ¿De emergencias. qué porcentaje ese colchón? Ajá, más o menos. Bueno, ahí es como tú tienes plantas en el sistema que están bastante obsoletas en términos de costo de producción, porque es como si tú dices, bueno, ¿Pero del sector privado o del sector público? sector privado. Sector privado. Pero vamos a suponer que tú dices, bueno, yo voy a salir a hacer Uber Sí, y lo que tengo es un Impala de los años 60. sí. Tú tienes que prepararte, si no lo has convertido a gas, de lo que significa salir a conchar con un carro. No puede darle mucha un vuelta, Impala ¿no? de los 60. O sea, No es puede darle igual mucha que vuelta. una planta. ¿Qué te significa a ti buscar una planta de los años 70 para generar en el año 2022? Los costos de producción altísimos, generando con diésel, que es el combustible más caro para generación que puede haber. Entonces, pero si tú tienes que recurrir ahí, tú llegas allá, pero tú tienes que manejarte con un parque que no te signifique tanto en términos económicos para poder ayudar a una distribución que pueda ser sostenible económicamente. Pero 10, 15 días de emergencia, por ejemplo, que sale una planta de funcionamiento por mantenimiento, por alguna falla. Se puede. Digamos que ese es como el vehículo de alquiler cuando tú tienes un accidente que te da el Exacto, seguro. exacto. Se puede utilizar, o Claro que sea, sí, porque aunque sea costoso. Claro que sí, porque fíjate que lo que pasa, una planta no está hecha para apagarse y prenderse, está hecha para un trabajo continuo. Entonces, obviamente, después de 6 meses, después de un año, según la calidad de la planta, tú tienes que pararla y darle mantenimiento. Porque tú tienes que ver los filtros, cambiar aceite, una serie de cosas, porque es una máquina que va rodando. ¿Y qué pasó entonces? ¿A qué se debe la cantidad de apagones que sacudió al país hace unos días o diferentes regiones? Porque tal vez no todo el mundo lo sintió, pero que vimos aparecer algo que tal vez se había
extinguido en República Dominicana, que eran las protestas de quema de goma por los apagones. Hace mucho que no se veía eso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Porque Cueto había dicho que sí sabían que esto iba a pasar. Entonces, no sirvió el contingente. ¿Qué sucedió? Mira, ahí la única razón es la salida en forma conjunta de una cantidad de plantas que generaron un déficit en el sistema. De los generadores. Claro, claro, es la única forma, porque tú tienes, si sale Catalina, como efectivamente está fuera, tú tienes nada más en la mitad de Catalina, la planta más grande del sistema fuera de servicio, porque 350 megavatios que tiene la planta, ¿verdad? Aproximadamente, un poco más, son 366. Son 752 megavatios, Sí, exacto. aunque netos son 634. Pero tú tienes, si la mitad de esa planta, una unidad está fuera, que siendo la mitad sigue siendo la más grande del país, ya tú tienes un problema ahí. Ya tú tienes un 15% de la demanda que la tiene fuera. Si le adiciona AES, que escuché Andrés, son 300 megavatios más. O sea, ya ahí obviamente tú entras en crisis. Las otras plantas que tendrías tú que buscar rápidamente para completar la demanda. Entonces, se puede explicar sin tener que estar despotricando a nadie ni desmeritando a nadie. AES, según las informaciones que publican la prensa, y hicimos la pregunta a Cueto, AES produce 280. El neto. Pues Sí, entonces ellos lo informaron desde enero al organismo rector. Que estaba en el calendario estaba de todo programación de Son salida movimientos que se programan estaba anualmente. calendarizada la salida de nosotros AES. sabemos hoy qué va a pasar en diciembre, por ejemplo. O sea, Claro, estaba y más allá. estaba calendarizada la salida de AES, Andrés. Pero Eso- según dice eso se Jaime hace Ariti, anualmente. Cuder, Punta Catalina 1 estaba prevista para salir el 1 de junio, pero se sacó antes. Entonces, a la falta de AES, a la falta de Punta Catalina 1, que salió antes de lo previsto, el organismo rector no pudo prever entonces esa falta de esos vatios, entonces ahí es que se produce el tema de la crisis de los apagones. Fíjate cómo funciona eso. Vamos a suponer, en el caso de Punta Catalina, evidentemente que hubo un tema de operación de la planta. Ya. Ese error en operación de la planta dio un golpe de martillo que se llevó unas tuberías e inundó muchísimas instalaciones internas de la planta que la sacó de servicio. Hay que repararlo, ¿verdad? Es un tema del manejo de la planta, cosa que es altamente preocupante y peligrosa, siendo un activo tan valioso para el país. Ahora, cuando tú repentinamente te salen plantas, tú tienes que buscar otra planta. Pero vamos a suponer que tú tienes una planta en Puerto Plata y yo te llamo, préndeme la planta. Tú dices, pero espérate, yo no puedo tener un ingeniero ahí, combustible, un personal, por si algún día tú me llamas, yo prenderla. Esa planta no está contratada, requiere un tiempo para entrar. Y también es lógico. Y el costo también. Y el costo, por eso tú ves que dice, bueno, por eso tú le pagas a una planta por capacidad instalada. ¿Qué significa eso? Yo te voy a pagar a ti para que tú estés listo si yo te necesito. Eso es lo que Ah, se entrar llama, de una eso vez. es lo que se Pago llama por capacidad instalada. Sí, pero que la gente siempre habla de que le están pagando sin generar. Exacto. Le están pagando sin generar. Exacto, pero a veces uno utiliza Es una especie el como de seguro. desconocimiento para confundir a la gente, pero hay que decir siempre las cosas como son. Entonces, cuando esas cosas no están programadas o previstas, entonces tú caes en Entonces un al vacío. AES informarle que estaba calendarizada a salir en tal tiempo en enero y ellos no tomaron las medidas, ¿qué ocurre entonces con eso? El déficit de generación. Tú no tienes con qué repartir. Pues falta de previsión entonces. Claro, es falta de planificación. O sea, a ti te pasa un hecho imprevisto, pero se supone que tú tienes que prepararte en esto para lo imprevisto. Porque si tú tienes que tener un seguro extra. Sí. Tú no sabes lo que puede pasar. Correcto. Son máquinas. Entonces, tú tienes que estar preparado siempre con un resguardo, que es lo que uno tiene ¿Cómo que... pueden salir todos los generadores al mismo tiempo? Eso es algo que a mí también me llama la atención, porque parecería como que se pusieron a una para que todos salieran al mismo No tiempo. digamos que salieron todos, pero si tú tenías una demanda, por ejemplo, de 2.500, 2.600 megavatios en el sistema, solamente estaba generando, ponte tú, 2.000. Tenías 600 que no podías abastecer. Entonces tú eso lo repartes de un apagón aquí, de otro apagón allá. ¿Ustedes dejaron el tema o la energía de los generadores, la contratada o la servida? ¿Cómo se paga? ¿Por la energía contratada o por la energía servida? No, la ley te obliga
a que tú tengas que contratar Ujú. un 80%, De las, ¿verdad? de las Y un requeridas. 20% tú lo buscas en el mercado, que es el mercado spot, el mercado de oportunidades. Ok. Por eso uno de los grandes aportes de Punta Catalina es, primero, que te introduce al sistema un 30% de energía a costo sostenible, pero también su entrada te desploma los precios del spot, Ujú. que eran precios carísimos, porque entonces al entrar Catalina desplaza una Sí. serie de plantas Exactamente. Sí. que estaban sirviendo, pero Que eran muy que pasan costosas. entonces a competir con la planta Que que tienen que están libres. ajustarse a Claro, lo que Punta Claro, Catalina claro. decida. Esas son de las grandes cosas que Entonces, la planta claro, ha hecho. perdóname, Cristian, ahí mismo, ellos dijeron que le iban a comprar a, por ejemplo, a Barry Gold. El kilovatio a más o menos, ¿cómo sale una planta como Barry Gold para vendérsela al Estado? Mira, en el sector eléctrico no hay un precio fijo, nunca lo hay. Los precios son por una fórmula. Esa fórmula te dice a ti el costo del combustible que tú Ujú. estás utilizando. Tú a ese costo de combustible le sumas la depreciación que pueda tener la planta, los costes financieros, ¿verdad? De operación y financiero, y el profit o el beneficio que está estipulado ahí. Y la suma de todo eso te da el precio de la energía. Por eso un generador nunca pierde. Ok. Si el combustible sube, automáticamente tu Sube precio tu subió. factura. Porque él suma combustible, beneficio, operación y su beneficio. Y ya, Todo la eso, parte activo y financiera. pasivo, todo Él junto. nunca sí. pierde, nunca puede perder. En el caso de Punta Catalina, aquí se habló mucho de que esa planta era el arma de la corrupción, que tenía una importancia significativa, pero que también estaba expuesta a un sinnúmero de cuestionamientos en sí. Hoy día, el gobierno llegó y de las cosas que dice es, primero, que el carbón que se utilizaba o que se utiliza era comprado sobrevaluado en esa época, que hoy está más caro porque hay una mayor demanda, etcétera, la propia crisis global, etcétera, ha significado un alza y que por eso hoy se está comprando ese precio, pero que en aquella época, cuando se debía comprar barato, se estaba comprando más caro que lo que debía. Y segundo, que no había una administración correcta de la planta, que incluso por eso se generó el fideicomiso, porque no estaba configurada ni para ser una empresa pública, como puede ser EGIT, o no estaba configurada tampoco para ser una empresa en manos del sector privado. ¿Cuál es el modelo correcto y si hoy se está operando correctamente la planta? Mira, yo pienso que la realidad y los acontecimientos han hablado por sí solos. Primero, tú nunca has escuchado ninguna firma técnica de nivel responsable, en ningún caso, criticar a Punta Catalina. Nunca lo han escuchado. Lo han escuchado de políticos o de personas que tienen intereses en el sector que que pueden haber sido afectados. Pero la única firma que evaluó a Punta Catalina fue la FTI a solicitud de un comité y dijo que Catalina estaba 6% por debajo de su costo. 6%. Por debajo de su costo. entonces, Tecnimont, ¿por qué cuál no fue el Pero costo ese real es un de Punta informe Catalina? público, Ujú. es un informe público que Tecnimont? está ahí. Y Tecnimont fue la empresa que recibió la planta, hizo todas las pruebas de Catalina y ahí está la demostración de que Catalina es una planta de la más eficiente, no de aquí, de toda Latinoamérica y cuidado qué nivel puede tener el posicionamiento en Pero planta Bichara, de a su naturaleza. nosotros, a la población dominicana, a los medios de comunicación, al país, se le ha vendido que hay una sobrevaluación en Punta Catalina y que, como decía Cristian, ¿cuál era el nombre que tú le pusiste? De No, que corrupción. ese era el altar de la corrupción. Sí. Exacto. Entonces, si Punta Catalina tenía un costo 6% menor Eso dice la firma especializada. la firma especializada, porque la mayoría no conoce de esto, o tal Tal vez vez que no es un se- informe público, porque además, ¿cuántas plantas hay en el mundo? Ujú. Una sola. Hay miles de plantas. Millones. Si tú me preguntas a mí, ¿cuánto cuesta un carro Toyota del año 2014, un Toyota Corolla? Todo el Entre mundo- tanto y Todo el tanto. mundo te puede decir. ¿Cuánto cuesta un Kia? Ujú. ¿Cuánto cuesta un Lexus? Te lo van a decir. ¿Cuánto cuesta una planta con punta? Eso no es un secreto eso está a disposición de todo el mundo. Pero se está O administrando, sea, un tema es lo que tú haces para desprestigiar o difamar, pero hay un cerebro que puede decir, déjame buscar 100 plantas, porque se hizo un estudio. pero se está administrando no hay- correctamente. Debe ser, según la visión del PLD, debió ser una planta vendida al sector privado, debió ser una planta administrada como empresa pública.
¿Es correcta la figura del fideicomiso para la administración como ha propuesto el Poder Ejecutivo? ¿Cuál es la forma correcta de que esa planta salga a flote? Mira, lo primero es, acá yo diría que ustedes se ponen a ver, hubo la guerra con Ucrania ahora, ¿verdad? Ujú. Ya se habla poco de eso. Donde se están muriendo cada día, ¿cuánta gente? Tenemos 10 años hablando de Catalina. Y eso es por amor al arte. Es que significa un 30% de un mercado en dólares enorme. Tenemos 10 años hablando de Catalina. Y ya dejamos de hablar de un lugar y de punto del mundo que se mueren miles de gente, cientos de gente diario. Pero No es Sí. por algo simple. Bichara, Ya, entonces, el tema que ustedes tienen ahí es un tema simple de uno analizarlo. Lo que tú me preguntas ahora del sector privado, cuando Catalina se iba a hacer, yo llamé a los generadores a una reunión. El país necesita 600 megas en forma urgente. Háganlo ustedes. Y están todos ahí que le pueden dijeron que preguntar. no. ¿Eh? Dijeron que no. Le hice la propuesta. Hagan ustedes ¿Qué Catalina. dijeron? Le dije, miren, ahí está General Electric, Balco Wilco, está Hamos, está Tecnimón. Están todas las empresas que van a construir esa planta. Ahí están los precios, los costos. Revísenlos. Si ese precio no es correcto, ahí están todos los ¿Y papeles. qué pasó? No, dijeron, lo vamos a analizar. Pero Celso está dirigiendo Punta Catalina y el sector privado. Me dijeron, lo vamos a analizar. Oye. Porque ¿qué es lo que el país necesitaba? Una planta grande que pudiera producir energía suficiente, eficiente y a buen precio para que el sistema no colapsara. Por eso, cuando el ministro Almonte menciona de un estudio de previsión de demanda, es cierto que lo había. Porque el país, si no instalaba 600 megas, colapsaba el sistema y no había gas. Porque tú no ibas a comprar gas a 18 o a 20 cuando luego estaba a 3. Bichara, Entonces, es como que no se puede jugar con la verdad. No cuesta nada decir la verdad ni reconocer el trabajo de los demás, para que todos podamos avanzar. Pero está bien el continuamente. modelo. ¿Cuál de los modelos es el ideal de la administración? Mira, O sea, a la visión del PLD. Mira, hay modelos diferentes, no hay uno solo. O sea, nosotros pusimos a disposición y presentamos un estudio en el 2017, que lo hizo una firma internacional y presentó las formas posibles de administrar Catalina. Tú puedes constituir una empresa, puedes hacer un fideicomiso, pero tienes que hacerlo bien. ok, Bichara. No hay un modelo exclusivo perfecto. Ahora, cual fuere, hay que hacerlo bien. Bichara, Porque hay normas para hacer un fideicomiso. Hay normas para crear una empresa. Pero tú no puedes hacer algo desvinculado de lo que le da la perfección y la conveniencia a lo que tú estás haciendo. no queremos que usted se vaya de aquí en el día de hoy sin decirnos su opinión sobre lo que ha emitido la Procuraduría General de la República. De que al expresidente Danilo Medina se está investigando por supuestos actos de corrupción, pero no hay elementos suficientes. Para un juicio. Bueno, Ellos dicen que hay elementos y que siguen investigando, pero no suficiente todavía para iniciar un proceso en su contra. pero yo pienso que es una... A mí no me gusta, digamos, suponer. Si algo me gusta es tratar las cosas con la mayor claridad posible y obviamente que tienen todo el derecho a investigar y es normal. Lo que se espera es que la verdad se respete. Pero yo creo que si algo a alguien le preocupa, cuando tiene su conciencia, digamos, tranquila, esa es su mayor fortaleza. Hay una persecución Ahora, en tú contra de tienes que Danilo. tener un escenario donde la verdad se respete, donde el interés de dañar por beneficiarte tú o una bandería política no es algo que se sobreponga sobre la verdad. Eso es lo que uno aspira, que la verdad se reconozca y porque eso no ofende a nadie, que no haya maldad y que eso no prevalezca. Se busca perseguir a Danilo. ¿Perdón? Se busca perseguir a Danilo. Es una conducta que ha estado muy de moda en la política, no solamente aquí. La Entonces, persecución. la persecución, destruir al adversario con difamación políticamente. O sea, tal vez no te dan un balazo en la cabeza, pero quieren acabarte moralmente, quieren herirte. Eso se busca con Danilo. Quieren emocionalmente destruirte. Y él es un adversario político. Aquí se sometió. Eso va a depender de cuál es la altura de los contrincantes. ¿Moralmente lo quieren destruir? Claro que sí, eso está demostrado. Lo han querido acorralar de todas las formas posibles. Pero eso va a depender mucho de la altura del contrincante. Tú quieres un adversario
que se maneje con altura, te va a tratar como debe ser. Va a defender la verdad y va a reconocer la victoria y va a reconocer tus hechos. Cuando no, tú estás expuesto a muchísimas cosas. Bichara, el Pero pulpo yo pienso eléctrico. que lo que hay que apostar aquí es que la verdad prevalezca, Bichara, que se respete a cada uno por lo que es y no por lo que le convenga al otro creer hacer que tú eres. el, Eso es lo el importante. gobierno depositó un expediente casi recién llegado que hablaba sobre pulpo eléctrico y que venía a ser soporte incluso de algo, una investigación que había seguido la Procuraduría General de la República. Usted que estuvo al frente de la CDE y demás, ¿teme que en algún momento se le toque la puerta por un hecho de corrupción que lo vincule? A mí, Sí. bueno, pienso que todo es posible. Ahora, realmente no creo que en el sector, ¿cuándo entré yo al sector? En el 1900, hace ya unos años, en el 2004. Creo que uno se ha manejado con toda la gente que está ahí. Eso no quita que alguien pueda tener objetivos, intereses que quiera que prevalezcan o afectar personas. Pero aquí lo importante es que la verdad prevalezca. Y el que tenga su asunto seguro no debería preocuparse, salvo si el otro tiene un deseo de maldad que pueda hacer uso de ello. Pero Y usted lo dijo, el tema de dañar moral. el tema de dañar moral. Mire, cierro con esto. El tema de dañar moral, porque brevemente. después lo que hay que aspirar, reitero, que la verdad se respete, que no se abuse del poder y que la difamación y la injuria no sea el arma para tú posicionarte o mantenerte. Ya, eso es lo que uno aspira. En una sociedad que debe ir hacia adelante, en una democracia, hay una institucionalidad real y una justicia que verdaderamente sea catalogada de independiente y de justa. ¿Sabes? Pero no queremos que prevalezca la injusticia de la justicia. Eso es lo que hay que aspirar como dominicanos, como dominicanas. Mire, ¿quién va a ser el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana? Cuando el 17 de octubre, nos vamos a ver aquí, yo te voy a decir. Te lo dice. Bueno, tenemos gracias. la primaria en octubre 16 y ahí entonces veremos cuál de esos contrincantes va a tener la posibilidad de ser nominado al candidato del partido. Dígame sí o no, ¿usted se atreve a un debate con Cueto de Santiago, sí o no? Bueno, Cueto está manejando Pero una empresa de distribución. Ok. No tengo ningún inconveniente en tener un intercambio con Muy él, bien. pero realmente Vamos a invitarlo a su área. no es un área que... No está en lo mismo. Está muy bajito él. Muchas gracias, Bichara, por habernos acompañado esta mañana en Despierta RD, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y, por supuesto, ex administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Mañana, si Dios lo permite, a las 6 de la mañana, Despierta RD está al aire.